María Isabel. Solo estaba felicitándolo. Nada más, amiga. ¿Con la lengua? Mi amor, por favor, no es para tanto, ¿sí? Cálmate. Luis Fernando, sal ahora mismo. No puedes verla vestida así de novia antes de la boda. Es de mala suerte. Sí. Mi amor, mira, en la noche te lo voy a recompensar, ¿sí? Te lo juro por mi madre. Vas a ser una novia preciosa. Ay, hasta me da ganas de llorar. Ya dime la verdad. ¿Tú tienes algo con mi novio? ¿Algo con tu novio? No, claro que no, amiga. Luis Fernando solo me contrató. Lo que pasa es que yo soy diseñadora de modas. Quería que vea los últimos detalles de tu vestido. ¿Diseñadora? Sí, el escote, el velo, los zapatos. Pues él quería que sea una sorpresa para ti. Ay, perdóname. Por favor, de verdad, soy una tonta. No te preocupes. Ven acá. Vas a ser la novia más linda del mundo. Acepto el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar una mercancía. No preguntas qué es. No preguntas de quién es. La recibes, la entregas. ¿Mercancía? No preguntes. Te mando la dirección. Perdóname, mamá. Hola, amor. Mi amor. Mi amor, quiero pedirte una disculpa por lo que pasó hoy. No, mi amor, en realidad, tú discúlpame a mí. Eva Luna ya me explicó todo. Mi amor, dejemos todo esto en el pasado y mejor ve a ponerte más linda de lo que ya estás. Esta noche tú y yo nos vamos de fiesta. ¿Una fiesta? ¿Hoy? Sí, mi amor. Vamos a tener nuestra despedida de solteros en pareja. Por cierto, ¿dónde está tu padre? No está. Tenemos la casa para nosotros dos. ¿Solos? El Luis Fernando... No, No. todo después del matrimonio, ¿sí, mi amor? Te lo prometí a ti y me lo prometí a mí. Está bien, mi amor, está bien. Mejor voy por unas copas y brindamos por los 3 días más largos de mi vida. ¿Sí? Está bien. Y cuéntame, ¿cómo te fue con Eva Luna? ¿Qué tal el vestido? Pues muy bien. Ya escogimos uno y me encantó. Sabía que era la mejor para el trabajo. Vas a ver que todo va a salir perfecto el día de nuestra boda. Por cierto, mi amor, hoy vamos a tener una noche que nunca vas a olvidar. ¿Me permites? Quiero hacer un brindis por la novia más linda del mundo. Por nosotros, mi amor. Salud.
te amo. Y yo te amo a ti, mi amor. Está fuerte. Pero es el mejor. Me siento un poco rara. ¿Rara? Sí. Ay, no, es solo que la cabeza me da vueltas. Tranquila, mi amor, siéntate. Tranquila, que todo va a estar bien. Ay, mi cabeza. Ahora sí, María Isabel. Ese $1.000.000 va a ser completamente mío. Nos vemos en 10 minutos en la dirección que te dije. Ven, mi amor, ven. Todo va a estar bien. Tranquila, tranquila, no te voy a hacer daño. No. No. No, 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 no. María Isabel. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? No grites. No te conviene. ¿Dónde está mi prometido? Me caso en 3 días. Tu prometido no va a venir. Luis Fernando. ¡Luis Fernando! ¡Ayúdame! Mi padre te va a encontrar. Tiene mucho dinero y va a venir a buscarme. Precisamente por eso estás aquí. No te vayas, no te vayas. No me dejes aquí. No me dejes aquí, por favor. No puede ser. No puede ser. No puede ser que haya secuestrado a mi ex, a María Isabel.
Hago esto por mi madre. Pero ¿cómo le digo que soy yo? ¿Cómo le digo que aún la amo? ¿Qué quiere? ¿Ya se despertó la mercancía? Sí. Bien, 3 días. Haces tu trabajo, cobras y se acabó. Espere. ¿Por qué no me dijo que era una muchacha tan joven? Porque no te importa. Haz tu trabajo y punto. Hola. Tengo a tu hija, $1 millón, 3 días. Si llamas a la policía, la matan. ¿Cómo sé que es verdad? Mañana te mando prueba. ¿Papá? ¿Qué pasó? Tienen a María Isabel. $1 millón. 3 días. ¿$1 millón, papá? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Suegro, dígame, ¿hay alguna novedad? No he dormido en toda la noche. Están pidiendo $1 millón. ¿Qué? No puede ser. Pobre mi amor. Buenas tardes, señorita. Señora Cordero, por recordarle que este viernes ya se vence su plazo. Si no cubre con los $50,000, procederemos con el embargo. Señorita, por favor, deme unos días más. Le prometo que vamos a pagar, ¿sí? Se aplazó 2 veces. No hay más prórroga. Tu papá se mató trabajando esta tierra y Juan Ignacio nos la quitó con un papel firmado por un juez que le debía favores. Esta casa es lo único que me queda. Sebastián, ¿qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? No es nada, mamá. Es solo un trabajo. A ver, hijo. Sabes que no me gusta que te andes metiendo en cosas raras. Ya suficiente tuvimos con eso de la deportación, por favor. Mamá, es un trabajo limpio. Tranquila, ¿sí? ¿Y con eso vas a ayudarme a pagar lo del banco? ¿Cuánto necesitas? $50,000. Si no pagamos hasta el viernes, perdemos la casa, hijo. $50,000. Exactamente lo que me paga el coyote. No tengo opción. Ya hablé con el banco. Solo me aprueban $800,000. Todavía me faltan $200,000. Suegro, no se preocupe. Yo cubro los $200,000 que faltan. Eres un buen hombre, Luis Fernando. ¿Y de dónde vas a sacar $200,000, Luis Fernando? Tengo ahorros, ¿sabe? Sara, no es momento para eso. Lo sé, papá. Solo preguntaba. Si le pasa algo a mi hermana por culpa de ese tipo, no me lo voy a perdonar. Debí hablar antes.
Si me disculpa, suegro, tengo que hacer unas llamadas. Con permiso. ¿Ahorros? Ese no tiene ni cuenta de Banco Limpia. Le encontré un recibo de un hotel hace 2 semanas con el nombre de una mujer. Y ahora resulta que tiene plata para poner. ¡Alguien! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Abra, por favor! Dios mío, ayúdame, por favor. Protege a Luis Fernando. Solo faltan 3 días para mi boda. No permitas que me muera sin casarme. ¡Abran, por favor! ¡Abran! Esa voz, ese hombre, espero que no sea Sebastián Alejandro detrás de todo esto. No, él se fue hace años, pero esa voz... ¡Sé que estás ahí! ¡Abre! Mi papá no va a tardar en encontrarme. ¡Abre, por favor! ¡Abre! Mi amor, ya pidieron el rescate. $1.000.000. ¿Y el viejo lo tiene? No, el banco le va a otorgar $800.000. Solamente le hace falta conseguir el resto. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Justamente para la boda. Tres días. En 3 días nos vamos lejos de aquí. Y con todo su dinero. ¿Y la muchacha? ¿Está donde debe estar? Acabé de hablar con el coyote. Me dijo que todo sigue según lo planeado. Bien. El viejo está vendiendo todo para recuperar a su hijita. Ahora tú, ve y sigue llorando por tu noviecita. Ese bueno para nada puede ayudarme. Él anda en malos pasos. Tal vez conozca a los secuestradores. Sebastián, te habla Juan Ignacio.
el padre de María Isabel. Necesito que vengas a mi casa ahora. Sé que andas en malos pasos. Personas como tú conocen gente de esa clase. Alguien se llevó a mi hija. Tuve que amenazarlo, humillarlo, pero lo saqué de la vida de mi hija. Ahora, ese pandillero me va a servir para algo. ¿Sebastián? Si viene aquí le va a decir a mi papá que yo inventé que andaba en malos pasos, que por mi culpa lo corrieron, que por mi culpa ella lo dejó. ¿Y tú? ¿Qué haces allí parada? Papá, vine a ver si tal vez necesitas algo. ¿Quién era Sebastián? Era Juan Ignacio. Ese hombre, después de todo lo que te humilló, después de que te sacó de su casa como si fueras un perro. Secuestraron a María Isabel. Él quiere que yo lo ayude a buscarla. Pues que se busque a otro. Escúchame, Sebastián. Ese hombre nos robó las tierras de tu padre. Por culpa de él, tu padre se murió de la rabia. Y ahora se atreve a llamar como si nada, a pedir favores. ¡Mamá! ¡Es María Isabel! ¿Y qué? ¿Ahora me vas a decir que ella es más importante que yo, que soy tu madre? No, mamá. No digas eso. Dime algo. ¿De dónde vas a sacar el dinero para lo mío? Si te vas a meter en problemas con esa gente. Sebastián. ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando, Sebastián! Es igualito que su padre. Cuando se le mete algo en la cabeza, nadie se la quita. Come algo. Si es por dinero, mi papá te puede pagar el doble de lo que te ofrecieron. O el triple, o lo que sea. No es tan simple. Entonces, ¿qué es? No. Tranquila. No te voy a hacer daño. Tu voz es como la de mi ex. Sebastián tenía esa misma voz. ¿Qué dices? Seguramente estás confundida. No estoy confundida. Hasta los ojos se te parecen. ¡No me conoces! Esos ojos, café oscuro. Solo una persona tenía esos ojos. Pero es imposible. Vamos. Una última vez.
Puede que no sirva para abrir, pero puede servir para otra cosa. Cuando entre de nuevo, voy a estar lista. Y si es Sebastián, pues peor para él. La última vez que estuve aquí, este viejo me sacó a empujones delante de ella. ¿Sebastián? Sara, ¿Qué haces aquí? tu papá me llamó. Mi papá te llamó. Me pidió ayuda para encontrar a María Isabel. ¿Me vas a dejar pasar o qué? Tranquila. No vine por ti, Sara. Llegas rápido. Se nota que eres un tipo que no tienes nada que hacer. Usted me mandó a llamar. Siéntate. No, gracias. Sebastián, ¿cuánto tiempo sin vernos? Luis Fernando. Mira, Sebastián, creo que todos aquí queremos exactamente lo mismo. Y es encontrar sana y salva a María Isabel. ¿Seguro? ¡Basta, Sebastián! Sé que conoces mucha gente de la calle. Y necesito que averigües quién se llevó a María Isabel. ¿Qué le hace creer que yo pueda conocer a esa gente? ¿Ah? Papá, voy por una taza de café. Con permiso. No te hagas el inocente conmigo, muchacho. Te conozco muy bien. Suegra, por favor. Mira, Sebastián, ayúdanos, ¿sí? Con lo que sea, un nombre, una pista, cualquier cosa nos va a servir ahora. Este tipo, sentado aquí llorando por la mujer que yo tengo encerrada, la mujer que los dos amamos. Y ninguno de los dos sabe lo que el otro hizo. Voy a ver qué encuentro. Tienes un día. Me retiro. Sara. Ay, me asustaste. Necesito hablar contigo. Ahora no. Mi papá puede... ¿Por qué le dijiste a tu papá que yo andaba en malos pasos? Inventaste que yo era un pandillero para sacarme de la vida de tu hermana. Eso ya pasó hace años, Sebastián. Por tu culpa, tu hermana está secuestrada y yo estoy aquí. Si no hubieras inventado todo eso, nada de esto estuviera pasando. ¿Y qué quieres que haga ahora yo? Nada. Yo me voy a encargar de esto.
Eva Luna, ¿Qué pasó? tenemos un problema. ¿Qué problema? Te dije que no me llamaras. Estoy en la casa del padre. ¿Qué haces ahí? Me contrató. Quiere que busque a los secuestradores. Perfecto. ¿Perfecto? Sí. El imbécil de mi suegro llamó a Sebastián. ¿Alex de tu noviecita? Sí, le pidió que investigara, a ver si él encontraba a los secuestradores de María Isabel. Puedes vigilar al viejo y saber cuánto dinero tiene. A ver, yo no me metí en esto para convertirme en espía. Te metiste por $50,000. ¿O ya se te olvidó lo de tu mamá? Haz lo que te digo y no jodas. Ah, y mañana necesito esa prueba de vida. Tiene que llamar al papá. Yo no voy a permitir que también nos quite esta casa. Ahora mismo me voy a cambiar y le voy a cobrar a ese viejo todo lo que nos debe. Y ese idiota aceptó. Está aquí en la casa. Tranquilo, ese no sabe nada. Es un muerto de hambre. ¿Qué va a encontrar? No lo sé, Eva Luna. Ese tipo me mira muy raro. Es como si supiera algo. Te mira así porque le quitaste la novia. Mi amor, no seas paranoico. ¿Y si conoce al coyote? El coyote no es estúpido. Tranquilo. Haz lo que tienes que hacer. 3 días. Este tipo me da mala espina. Voy a tener que vigilarlo. ¿Ya te vas? Tengo cosas que hacer. ¿Encontraste algo? Todavía no. Mira, Sebastián, yo no te voy a mentir. Yo sé que tú y María Isabel tuvieron algo, pero eso es en el pasado. Ahora ella está conmigo. Y la vamos a encontrar, ¿verdad? No me toques. Sebastián, relájate. Simplemente digo que aquí nadie es enemigo de nadie. Tú y yo no somos lo mismo, Luis Fernando. Este mugroso sabe algo. Por eso actúa así de sospechoso. Y si lo sabe, es muy peligroso para mí. Te traje más comida. ¿Qué haces? ¡Quítate de aquí! La barba. Sebastián tenía esa misma barba, recortada igualita, negra, pero no le vi los ojos, no le vi toda la cara. Todavía no estoy segura. Sé que eres tú.
Eres tú, Sebastián. Es tu barba. La misma barba de siempre. Recortadita. ¿Crees que no lo recuerdo? Si mañana le dice eso a su papá, Juan Ignacio va a saber que soy yo. Mañana le diré todo a papá. Tu nombre. Te van a meter preso. Tengo que convencerla de que no soy yo. Pero, ¿cómo? Cada vez que entro se acerca más a la verdad. Le vi la barba, la misma de Sebastián, recortada, negra, pero no le vi la cara completa. Todavía no estoy segura. Voy a esperar, voy a juntar más pruebas. Y cuando esté segura, lo destruyo. ¿Listo para mañana? Sí. Debe llamar al padre y decirle que está bien, que no llame a la policía. ¿Y si no quiere cooperar? Si dice algo de más, tú pagas las consecuencias. ¿Cómo? Eso no es mi problema. Para eso te pago. Sé que estás ahí. Te escucho respirar. Mañana hablo con mi papá, ¿verdad? Sí. ¿Y si le digo quién eres? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me matarás? No. Entonces no tienes cómo callarme. Buenas noches. ¿En qué le puedo ayudar? Busco a Juan Ignacio Santa Cruz. Mi papá está ocupado. ¿Quién me busca? Mercedes Cordero, la dueña de todas las tierras que él robó. ¿Cordero? ¿Usted es la Sí, soy la mamá de Sebastián. Pero bueno, ¿qué? ¿Me van a dejar pasar? ¿O también me van a sacar a empujones así como lo hicieron con mi hijo? Espéreme un momento, ¿sí? Papá, hay una señora que te busca. Dice que es Mercedes Cordero. ¿Qué hace esa mujer aquí? Dice que tú le robaste unos terrenos. ¿De qué terrenos está hablando, suegro? De nada. Nada. Yo mismo la voy a atender. Ustedes no se metan. Papá, es la mamá de Sebastián. Sara, ¿la mamá de Sebastián viene a esta casa? Eso parece. La mamá del ex, tierras robadas, deudas, ese no está limpio. Buenas noches, don Juan Ignacio. ¿Cuántos años, no? ¿Qué haces aquí, Mercedes? Vine a cobrar lo que me debe. Este no es el momento. Mi hija está... Ya lo sé. Sé que está secuestrada. Mi hijo me lo dijo. Entonces, entiendes que este no es el momento, ¿verdad? A ver, don Juan Ignacio. A mí me da mucha pena por su hija, de verdad. Pero si yo no pago, hasta el día viernes me quitan mi casa.
Ese no es mi problema. No, claro que es su problema. Mi casa es lo único que me queda, después de que usted me robó todo lo demás. Yo no te robé nada. Esas tierras se vendieron legalmente. ¿Legalmente? Ah, ¿con un juez que usted le debía favores? Cuidadito con lo que dices, Mercedes. Cuidadito. A ver, don Juan Ignacio. Esos papeles firmados por mi esposo, sin haberlos leído. Mi esposo se murió de la rabia. ¿Eso también fue legal? Vete de mi casa ahora. No, no me voy a ir hasta que usted me pague. Yo no te debo nada. $50,000. Eso cuesta mi casa. Eso vale mi dignidad. Estoy reuniendo $1 millón para rescatar a mi hija. ¿Y tú me estás pidiendo 50,000? Por eso estoy aquí. Porque yo sé que usted tiene ese dinero. Pues yo no te voy a dar nada. Está bien. Entonces le pido... Y si tu hijo no me ayuda a recuperar a María Isabel, lo meto preso. ¿Me entendiste? ¿Preso? ¿Y con qué pruebas? Tengo contactos, Mercedes. Tú me conoces muy bien. Claro, sí. Seguramente los mismos contactos que le ayudaron a robarme, ¿verdad? Vete de mi casa ahora. Sépase una cosa, Juan Ignacio. Mi hijo es lo único bueno que me queda en esta vida. Y si usted le llega a hacer algo, yo quemo esta casa con todo adentro. Nunca subestime lo que es capaz de hacer una madre por su hijo. Se lo juro. Suegro, ¿quién era esa señora? Nadie. Un fantasma del pasado. Qué curioso. Yo la escuché hablar sobre unas tierras robadas. Te dije que es nadie. No te metas. La mamá de Sebastián. Tierras robadas. Deudas. ¿Y si él tiene algo que ver con el secuestro? ¿Y ahora qué? La mamá de Sebastián vino a casa. Le reclamó a mi suegro sobre unas tierras robadas. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que esta vieja sabe que hay dinero de por medio. Y según entendí, Sebastián necesita mucha plata para no perder su casa. ¿Crees que Sebastián tiene algo que ver con el secuestro? No lo sé. Pero si es así, tenemos un problema muy grande. El coyote nunca me dijo quién tiene a la muchacha. Pero pregúntale. Ese es el problema, Evaluna. Él no da nombres. Esa es su regla principal. Si Sebastián está metido en esto y se entera de que tú lo contrataste sin saberlo, esto se va a poner feo. Y es por eso exactamente que tengo que averiguarlo primero yo, antes que él.
Hijo, ¿pero qué te pasó? Nada, mamá. Es solo un rasguño. Un rasguño. ¡Estás sangrando, por Dios! ¡Mamá! Déjame. Te dije que es solo un rasguño, no pasa nada. ¿Dónde estabas? ¡Mamá! Pues fui a la casa de Juan Ignacio. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le pedí los $50,000. Le dije que sé que él tiene dinero. Te dije que yo me encargo. ¿Y cómo? ¿Con el trabajo limpio que dices que lo tienes y que no me quieres contar nada a mí? ¿Con eso? Hijo, mírame, por favor. Mírame. El trabajo que tú tienes tiene que ver con María Isabel. No, mamá. Más te vale. Porque si te metes con esa gente, nunca te van a soltar. Hoy llamas a tu papá. ¿Para qué? Para que vea que estás viva. Le dices que estás bien. Que no llame a la policía. Y ya. ¿Y si le digo algo más? No te conviene. ¿Por qué? ¿Qué me harás? Ayer te pregunté lo mismo y me dijiste que no harías nada. Si abres la boca, nos jodas a los dos. ¿A los dos? ¿O nada más a ti? No soy el único. Hay gente metida aquí que ni te imaginas. ¿Quién más? Dímelo. Y después me quedaré callada. Primero, la llamada a tu papá. Después hablamos, ¿ok? Papá, ¿crees que llamen? Dijeron prueba de vida. Tienen que llamar. ¿Y si no? No pienses eso. Suegro, pero no podemos seguir así sin saber nada. Aún estamos esperando. Mire, quiero que esté tranquilo, ¿sí? Yo estoy aquí para todo lo que necesite. Lo único que necesito es que ese teléfono suene. Si de aquí a las 11 no han llamado, voy a salir a buscarla yo mismo. Míralo. Ojeras perfectas, camisa arrugada a propósito. Este sabe algo. Es hora. Dame una razón para quedarme callada.
Antes de llamar, ten cuidado con la gente que te rodea. ¿A qué te refieres con eso? Que no todos los que se acercan a ti lo hacen por cariño. Los únicos que me están buscando son mi novio y mi papá. Allá tú. Tú me tienes aquí encerrada. Lo único que quieres hacer es confundirme. Mira, haz la llamada ya. Hola. Mi amor, María Isabel, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado? ¿Puedes decirme algo? ¿Dónde estás? Sí, lo sé. Estoy juntando el dinero para sacarte de allí, mi amor. Papá, una cosa más. El que me tiene se parece a mi ex. María Isabel. ¿Aló? ¡Hola! ¡Au! María Isabel. Se cortó. ¡Estás loca! Le dije que te pareces a mi ex. Ya te dije que yo no soy tu ex. Él sabe quién es. ¿Cuánto va a tardar, ah? Tiene su misma voz, los mismos ojos, las mismas manos. Cada vez estoy más convencida. Dale con lo mismo. La próxima vez no digo se parece. La próxima vez le digo que eres tú, Sebastián. Mi papá escuchó, y cada vez que le digo que lo reconozco, a este hombre se le descompone la cara. Papá, ¿qué te dijo al último? María Isabel me dijo que el tipo que la tiene se parece a su ex. Y allí la cortaron. ¿Ex? ¿Cuál ex? Mi hermana solo tuvo un novio. Sebastián. Papá, solo puede ser una coincidencia. Ella dijo que solo se parece, nada más. ¿Se parece o es? A ver, suegro, por favor, no nos apresuremos aún, ¿sí? Lo único que yo sé es que mi hija trató de decirme algo y le taparon la boca. Eso no es una coincidencia. Sara, ¿tú crees que Sebastián sea capaz de hacer algo así? No lo sé, papá. Pues tú lo sabes. Tú mejor que nadie lo sabes. Conoces muy bien a Sebastián. Eso fue hace años, papá. Las personas cambian. Cambian, pero no tanto. ¿Qué quieres? La muchacha habló con su padre y dijo que ese tipo se parece mucho a su ex. ¿Y? Pues que el viejo ya está sospechando y se puso a preguntar cosas que no debe. Eso es problema del operador, no mío. Pues es problema de los dos si nos descubren. ¿Y de quién sospechas? De su ex. Se llama Sebastián Alejandro. ¿Tú crees que yo voy a meter a un exnovio en esto? ¿Estás loco? Pues la muchacha dijo que... La muchacha lleva 2 días encerrada. Dice lo que sea.
Paga lo que debes y olvídate. Sí, tienes razón. ¿Quién metería a su ex en esto? Tienes razón. ¿Quién va a meter al ex? Pero entonces, ¿por qué la hermana dijo ese nombre? Sebastián, ya tienes el dinero. Todavía no, mamá. Todavía no. Hijo, por Dios, el viernes nos quitan la casa. Lo sé, mamá. ¿Lo sabes? Entonces, ¿por qué no haces nada? Yo no te veo que estás haciendo nada. Estoy en eso. ¿En qué? Hijo, mírame. ¿Qué andas haciendo? ¿En qué estás metido? En lo que me metí por tu culpa, mamá. Tú hipotecaste la casa. Tú me mandaste al extranjero. Me deportaron. Y ahora yo tengo que arreglarlo. Perdón. Perdón, mamá. Perdóname. Pero, por favor, déjame hacer el trabajo a mí. Y te prometo que el viernes tienes el dinero. La última vez que me dijiste eso, tu padre se me murió a los 3 meses, hijo. Necesito verte ahora. María Isabel me dijo algo que a ti te interesa. Ven a mi casa. Tienes 1 hora. Si este hombre tiene algo que ver, hoy mismo lo averiguo. A ver, papá. ¿Y si no tiene nada que ver? Entonces no tiene nada que temer. ¿Y si se pone violento? ¿Violento? ¿Conmigo? Ese hombre no se atreve. Si mi papá lo espanta, perdemos al único que puede ayudar. Y si Sebastián se enoja, va a contar lo que hice. Adelante. Siéntate. No, gracias. Estoy bien así. Te voy a hacer una pregunta. Y me la vas a responder mirándome en los ojos. María Isabel me dijo que el tipo que la tiene se parece a su ex. O sea, a ti. ¿Y por eso me citó aquí? ¿Como si yo fuera un sospechoso? Te cité para estar tranquilo. Sebastián, tú no tendrás algo que ver en esto, ¿verdad? Tal vez por celos o porque te la quitaron. Don Juan Ignacio, usted sabe perfectamente que yo sería incapaz de hacerle algo a María Isabel. Lo sabe. Lo único que sé es que mi hija reconoció algo. Dijo que se parece, no que es. Está bien. Voy a creerte. Pero espero que no me estés viendo la cara. Yo no le estoy viendo la cara a nadie, señor. Yo le di mi palabra de que la iba a traer y la voy a cumplir. Ojalá. Bueno. Sé de sus movimientos. No haga nada estúpido. Mañana a medianoche. Espere, por favor. Necesito más tiempo. Se acabó el tiempo. 1 millón o no la vuelve a ver. Mañana a la medianoche. 1 millón. Don Juan Ignacio, escúcheme muy bien.
Yo le puedo asegurar que a María Isabel no le van a hacer daño. Pero necesito que confíe en mí. ¿Confiar en qué? Tengo fuentes. Gente que sabe muchas cosas. Pero primero déjeme confirmar. Y yo le prometo que la traigo sana y salva. Pero, ¿qué información me tienes? Todavía no le puedo decir nada. Pero le doy mi palabra que no le va a pasar nada. Y ella va a estar aquí mañana, antes de la medianoche. Tienes hasta mañana. Y si no me la traes, yo mismo te busco. Suegro, voy a ir ahora al banco para agilizar lo del dinero. Anda, pero regresa rápido. Permiso. ¿Qué pasó? Volvieron a llamar, y esta vez enfrente de todos. Dicen que tienen hasta mañana a la medianoche para pagar. Bien. ¿Y su ex? Ahí está metido ese imbécil todo el tiempo. Y como si fuera poco, le ofreció al viejo que él la iba a encontrar. Que busquen. No van a encontrar nada. No lo sé, Baluna. No me quiero confiar tanto. Ese tipo me ve muy raro. Y que si se da cuenta de toda la verdad, nos jodemos. Eso pasa. Mañana, $1.000.000. Y si ese tipo se mete en nuestro camino, lo quitamos. ¿Y cómo piensas quitarlo? Tú encárgate de que no sospeche nada. Y si sospecha, yo me encargo del resto. Te juro que a veces me das miedo. Bien, así tiene que ser. Suegro, como se lo prometí. $200,000. Los tenía en una póliza de inversión, pero lo he sacado todo esta mañana. ¿$200,000? Con esto completamos. Pero hijo, no tenías por qué... Por supuesto que tenía que hacerlo, suegro. María Isabel es mi prometida y haría cualquier cosa por ella. ¿200,000? Este tipo tira 200,000 como si nada. ¿Y yo buscándolo como sospechoso? ¿Y si me equivoco? Bueno, solo falta preparar el maletín para mañana. No se preocupe, yo mismo me encargaré de todo. Pase lo que pase. ¿O es el mejor actor del mundo? ¿O estoy confundido? Perdón. Mamá, ahora no puedo hablar. Hijo, yo avancé a reunir $1.000, pero eso no me alcanza para nada. Mamá, yo te llamo luego, sí. Ahora no puedo. ¿Cuándo? Sebastián, el viernes nos sacan, el viernes. Mamá, mira, te prometo que yo lo arreglo, ¿sí? Pero después, ahora no puedo. Siempre que dices eso solo me da... ¿Está todo bien, Sebastián? Sí. Es solo algo de mi mamá. Mira, cualquier cosa que necesites cuenta conmigo, ¿sí? Estoy aquí para ayudarte. Perfecto. Que siga creyendo que yo soy el bueno.
Necesito que me escuches. Ya te escuché bastante. Esto es diferente. ¿Qué pasó la noche que te trajeron aquí exactamente? ¿Para qué te importa eso? Porque alguien te hizo algo esa noche. Y quiero saber quién fue. Estaba en mi casa. Luis Fernando llegó con una botella de vino. Dijo que íbamos a salir a una fiesta. ¿Y? Después me sirvió una copa. Solo una. Me empecé a sentir un poco rara, mareada. Le dije que me sentía mal. Y nada. Después desperté aquí. ¿Quién te sirvió el vino? Luis Fernando. ¿Por qué? Porque alguien te drogó esa noche. Y el último que estuvo contigo fue él. ¿Estás insinuando que mi novio me drogó? ¿Estás loco? Entonces, ¿cómo llegaste aquí? ¿Volando? No lo sé. Pero Luis Fernando es incapaz de hacerme algo así. Yo te voy a decir cómo llegaste aquí. Te encontré en la avenida principal. Estabas tan drogada que no podías ni caminar. Me suplicaste que te ayude. Me jalaste del brazo, me querías besar. No, eso es mentira. Me pediste que te ayudara. Por eso amanecimos juntos. Porque tú me lo pediste. No, eso no puede ser cierto. Piénsalo. ¿Quién fue la persona que te sirvió el vino? ¿Quién fue la persona que te vio al último antes de que pasara todo esto? No, cállate. Tú me tienes encerrada en este lugar. Tú, no él. Yo fui la persona que te trajo aquí. La pregunta es, ¿quién ocasionó todo esto? Vete. ¡Vete! No quiero escucharte más. ¿Quién lleva el dinero? Espero que el viejo me entregue a mí todo el dinero. ¿Y si quiere ir él? No lo sé. Le diré que es peligroso y que es mejor que él se quede con Sara. ¿Y si te da el maletín? Pues tú me vas a estar esperando con el auto encendido. ¿Y el tipo del secuestro? Cuando todo el dinero esté reunido, nos vamos de aquí esa misma noche. 1 millón completito. Sin tenerlo que repartir con nadie. ¿Y la muchacha? La muchacha, ese ya no va a ser asunto nuestro. ¿Qué quieres ahora? Nada, solo... Olvida. ¿Sabes? Ya que estás aquí, te voy a contar algo. Yo tenía un novio. Se llamaba Sebastián Alejandro. Era lo mejor que me pasó en la vida.
Mi papá no lo quería. Decía que andaba en malos pasos, que era un muerto de hambre y que me iba a arruinar la vida. Lo echaron de mi casa. Le dijeron que si se atrevía a volver lo denunciaban. Y él se fue, sin pelear, sin decir nada, solo se fue. Yo lo amaba con todo mi ser. Y él simplemente se fue. Y ahora me voy a casar con Luis Fernando. Mi padre dice que es un hombre de bien, un profesional, alguien digno. ¿Y tú lo quieres? Solo me caso por cumplir, no por amor. Tranquila. En un par de horas estarás con tu prometido. Me ama. Todavía me ama. Y yo la tengo aquí, encerrada como a un animal. ¿Qué quieres? Solo quiero saber algo, nada más. No preguntes lo que no te conviene saber. Solo quiero entender algo para poder hacer bien mi trabajo. Tu trabajo es tenerla lista para mañana. Punto. Y la voy a tener lista. Pero quiero entender algo. Cuidadito, porque yo sé dónde vive tu mamita. La señora Mercedes, ¿verdad? La de la casita hipotecada. No metas a mi madre en esto. Entonces no hagas más preguntas. Fue el prometido, ¿verdad? Lo voy a tomar como un sí. Mañana, Puente Viejo, medianoche. Y no vuelvas a llamar. Él la drogó. Él la vendió. Y ella está ahí adentro, rezando para que ese maldito la salve. $1 millón completo. Mañana a la medianoche, alguien tiene que llevar esto al puente y traer a mi hija con vida. Papá, ¿y si es una trampa? Trampa o no, no tengo opción. Suegro, yo voy. ¡No! ¿Perdón? Puede ser muy peligroso. No sabemos con quién estamos tratando. Es por eso que voy a ir yo, porque es mi prometida y yo la voy a rescatar. Los dos se ofrecen. Yo decido. Si mañana algo sale mal, jamás me lo voy a perdonar. Mire, suegro, entienda esto. Es una situación muy peligrosa y si algo le llega a pasar a usted, Sara se quedará sola y María Isabel sin su padre. ¿Y si te pasa algo a ti? En esta historia yo soy alguien descartable, suegro. No digas eso. Es así.
Mire, yo puse los $200,000 que faltaban. Déjeme terminar con el trabajo a mí. Papá, necesito hablar contigo a solas. ¿Se puede saber para qué? No te estoy hablando a ti. Ahora no, hija. No es el momento. Don Juan Ignacio, yo conozco muy bien esa zona. El Puente Viejo, las salidas, los atajos. Si mañana sale algo mal, yo sé por dónde correr. Perdona que lo pregunte, Sebastián, pero ¿cómo es que conoces tan bien ese camino? Porque crecí ahí. ¿Algún problema? No. Simplemente que tú no tienes por qué ir. No eres familia. No eres nada para María Isabel. Pues déjame decirte que yo tengo mucho más que ver de lo que tú crees. ¿Qué me estás tratando de decir, imbécil? Que conozco gente. Que tengo información. Que mañana no va a ir un cualquiera con un maletín lleno de dinero a entregarlo como un cordero. ¿Acaso me estás diciendo cordero a mí? Te estoy diciendo que tú llegas al puente y ni siquiera sabes quién te va a recibir. Yo sí. ¿Y cómo es que tú sabes quién? ¿Cómo va a saber qué, Luis Fernando? Nada, suegro. Mire, simplemente digo que es ridículo entregarle tanto dinero y la seguridad de María Isabel a alguien de afuera de esta familia. Pero bueno, si me disculpan, voy a tomar aire. Papá. Perdón un momento. No puede ser que ese imbécil siga metiendo sus narices. ¿Qué quieres, Sebastián? Tú y yo tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. Yo sí. Mira, ¿sabes qué? Déjame en paz. Escúchame. ¿Dónde estabas la noche que desapareció María Isabel? ¿Qué? Cuando desapareció María Isabel, ¿dónde estabas? En mi casa descansando. ¿Solo? Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? ¿Tú me estás interrogando a mí? No es ninguna broma. ¿Acaso no estabas con ella? ¡Dime! ¿Quién te dijo eso? Sara. Me dijo que tú ibas a pasar por María Isabel esa noche para ir a una fiesta. ¿Fuiste o no fuiste? Mira, ella se fue sola. ¿Se fue sola? ¿A medianoche? ¿Después de tomar contigo? A ver, dime, ¿y tú qué hiciste? ¿Te fuiste a dormir? Mira, imbécil. Primero, tú a mí no me grites. Y segundo, yo no tengo por qué darte una sola explicación. Quizás a mí no. Pero dime, cuando el padre de María Isabel te pregunte lo mismo, ¿qué le vas a decir? ¿Ah? Mira, Sebastián. Deja de meterte en lo que no te importa y ten mucho cuidado con lo que dices. Lo mismo te lo digo a ti. Papá, ¿qué va a pasar con mi hermana? No te preocupes. ¿Y Luis Fernando? ¿Dónde está? Está afuera. Fue a tomar un poco de aire. Está nervioso. Todos estamos nerviosos.
Don Juan Ignacio, mire, yo sé que usted no confía en mí. Tiene sus razones. Pero le prometo que estoy haciendo todo lo posible por dar con quienes están detrás de todo esto. ¿Y me tienes algo? Estoy cerca. Mañana le tengo respuestas. Eso espero, porque si me fallas... No le voy a fallar. Se lo prometo. Entonces, ve, haz lo que tengas que hacer. Don Juan Ignacio, una cosa más. Cuando decida quién lleva el dinero, piénselo bien. ¿Qué te pasó? El imbécil de Sebastián. Se le ocurrió acorralarme en el pasillo y ponerse a preguntarme que por qué no cuidé de María Isabel, que dónde estuve cuando desapareció. O sea, que te acusó directamente. No. Pero sabe lo del vino y sabe que María Isabel se desvaneció conmigo. Hizo más preguntas que un maldito policía. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Qué le voy a decir? Le dije que yo no tengo por qué darle una explicación a él. Mal. ¿Por qué eso dice una persona cuando es culpable? Pues sigue hurgando. Y eso no es lo peor. Se ofreció a ser él quien lleve el dinero. ¿Qué? Pues sí. Y aunque el viejo aún no ha decidido, lo escuchó muy atentamente. Si Sebastián lleva el dinero, no podemos tomar el maletín. Eso ya lo sé, Baluna. Y es por eso que tú y yo tenemos que ingeniar otro plan, pero rápido. ¿Qué sabemos de ese tipo? Que es el ex de María Isabel, que tiene contactos, que anda metido en cosas raras. ¿Qué necesita? ¿Cómo así que qué necesita Baluna? Plata, Luis Fernando. Todo el mundo necesita plata. Ofrécele algo, con tal que se quite del camino. Dile que es por seguridad, que no quieres que nadie se arriesgue. ¿Y si no acepta? Va a aceptar. Todos tienen un precio. Baluna, piénsalo. Y si después de ofrecérselo, se pone peor. Pues pasamos al plan B. ¿Plan B? ¿Y cuál es el plan B? Despierta. Oye. ¿María Isabel? ¡María Isabel! No. ¿María Isabel? ¡María Isabel! ¡María Isabel, despierta! ¡Por Dios! ¡María Isabel, despierta! ¡María Isabel, despierta, por favor! ¿Sebastián? ¿Eres tú? Todo este tiempo. Eras tú, eres un maldito. Yo lo sabía. Aunque hayas cambiado físicamente y ahora tengas todos esos tatuajes, yo sabía que eras tú. María Isabel. No me toques. No me hables. 2 días.
2 días encerrada. Estuviste ahí, escuchando todo. Te conté mi vida sin saber que eras tú. María Isabel, por favor, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me secuestraste? ¿Que estuviste todo este tiempo con esa máscara como un cobarde? Dime por qué lo hiciste. Mi mamá va a perder la casa. Necesitaba el dinero. Me secuestraste por dinero. No tenía opción, María Isabel. Claro que tenías opciones. Siempre hay opciones. Podías trabajar, pedir cualquier cosa menos esto. ¿Quién me va a dar $50,000? $50,000. ¿Eso valgo yo? No, tú no vales eso. Pero eso es lo que debo. Es lo mismo. Me pusiste un precio, como si yo fuera mercancía. No, eso no es verdad. No es así. Entonces, porque desde donde yo estoy, el hombre que supuestamente me amaba me vendió por una casa. Yo no te vendí, María Isabel. Entonces, dime qué significa todo esto. ¿Para quién es el $1,000,000, ah? Yo no me quedo con el millón. A mí solo me tocan migajas. ¿Migajas? ¿Eso vale mi libertad? ¡Lárgate! ¿Sabes qué es lo peor? Que hace un momento me senté ahí y te dije que te amaba. Que eras lo mejor que me había pasado en la vida. Que me casaba sin amor. Y tú te quedaste ahí, callado, con esa máscara puesta, sabiendo que eras tú. María Isabel. ¿Qué sentiste? ¿Te dio risa? ¿Te dio lástima? Me destrozó. No te creo nada. Es la verdad, María Isabel. La única verdad es que tú me tienes encerrada. El resto solo son palabras. Vete de aquí y no vuelvas sin esa máscara, porque prefiero al desconocido. ¿Qué pasó? No la voy a entregar. Repite eso. Que no la voy a entregar. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. Tu mamá, la casita, todo se acaba mañana. Y no solo la casa, ¿me entiendes? No metas a mi mamá en esto. Tú la metiste cuando aceptaste el trabajo. ¿O ya se te olvidó quién firmó? Dame hasta mañana para pensarlo.
No hay nada que pensar. Mañana a medianoche la muchacha estará en el puente. O tú y tu mamá van a desear no haber nacido. Mañana se paga la casa, mamá. ¿Y de dónde? Del trabajo que estoy haciendo. ¿Cuál trabajo? ¿Del que te llevo preguntando 3 días y no me das respuesta? Mañana lo vas a ver. Lo único que yo veo es que tú has cambiado demasiado desde que has empezado a juntarte con esa gente de Juan Ignacio. No metas a Juan Ignacio en esto. Hijo, escúchame, por favor. Ese hombre es malo. Te humilló. Te trató como a un perro. Te quitó a la muchacha. Y tú haciéndole favores. No le estoy haciendo favores, mamá. Perdón. Perdón, mamá. Es que todo esto que traigo encima me está volviendo loco. Mijo, yo no sé en lo que tú estás metido. Pero ya párale, de verdad, párale. Mañana se acaba todo esto, mamá. Te lo prometo. Eso mismo me dijiste ayer. Mamá, ¿Qué pasó? necesito pedirte tu bendición. ¿Por qué? Tengo que hacer algo hoy en la noche. No te puedo decir qué es. Solo, por favor, dame la bendición. Sebastián. Mamá, tranquila. Solo tengo que ayudar a alguien. Pero puede que algo salga mal. Mi amor, ¿en qué te metiste? En nada, mamá. Tranquila, confía en mí. Solo bendíceme, ¿sí? Que Diosito te proteja, mi amor, y te traiga a casa con bien. Amén, mamá. Ay, Virgencita, tráemelo con bien a casa. Por favor. ¿Y entonces, papá? Ya decidí. Sebastián lleva el dinero. Suegro, con todo el respeto... Ya decidí. Mire, yo soy el prometido de María Isabel. Y fui yo quien puso los $200,000 para su rescate. Y te lo agradezco. Pero Sebastián sabe moverse. Él conoce la zona. ¿Acaso me está diciendo que yo no? Tú eres un profesional. Necesito gente de calle para esto. Y Sebastián es de calle. Ah, claro. Ya lo entiendo. Mi dinero sí sirve, pero yo no. ¿Eso me está tratando de decir? No ponga palabras en mi boca. Que le quede claro una cosa, suegro. Desde un principio fui yo quien se ofreció a traer a María Isabel. Si algo sale mal, ya sabe de quién es la culpa.
Hoy es el día, Sebastián. Tienes que traer a mi hija sí o sí. La voy a traer, señor. El viejo ya decidió. Va a ser Sebastián quien lleve el maletín. ¿Y tú qué hiciste? De todo. Le pedí, le rogué, hasta le recordé que fui yo quien le dio los $200,000 para el rescate, pero no le importó. El viejo confía más en un pandillero que en ti. Eso debería preocuparte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cambiamos la estrategia. Sebastián tiene el maletín. 1 millón completito. Él va a ir solo al puente. ¿Qué propone Sebaluna? Lo interceptamos antes de que llegue. En el camino, le quitamos el maletín completo y nos vamos. ¿Con todo el millón completo? Con todo el millón completito. No podemos conformarnos con pedazos. Pero primero, tenemos que calmarlo. Le ofrecemos $100,000 por arriesgarse. Y luego, nosotros interceptamos al que recibe. Así Sebastián se va a sentir como un héroe. Y baja la guardia. ¿Y si no acepta? Tranquilo. Va a aceptar. Nadie se niega a $100,000. Hay un cambio de planes. Quien va a llevar el maletín es el exnovio de la muchacha. ¿El ex? ¿Y ese qué pinta ahí? Su papá no aceptó. Según él dice que él conoce mejor la zona que yo. Me vale quien lleve la plata. Mi gente va a estar en el puente con la mercancía. El que llegue, entrega y se va. Te estoy diciendo que ese tipo es muy raro. Se ha puesto a investigar demasiadas cosas y puede traicionarnos en la entrega. Si me traiciona, yo me encargo. Tú preocúpate de que el millón esté completo. Ok. ¿Qué pasó? Que si es que Sebastián nos traiciona, él se va a encargar. Bien. Ahora vamos por Sebastián. Sebastián. ¿Qué quieres? Hablar de negocios contigo. Yo no tengo negocios contigo. Esta noche tú vas a entregar el maletín. Y $1 millón es mucho dinero para una persona sola. ¿Y? Mira. Entregas el maletín, recuperas a María Isabel y nosotros los vamos a estar esperando. ¿Esperando qué? Mira, nosotros interceptamos a la persona que espera el dinero. Recuperamos a María Isabel y el $1 millón. Mi suegro queda complacido y así todos ganamos. ¿Y yo qué gano? Tú ganas $100,000 por ser la persona que se va a arriesgar. ¿Y puedo saber de dónde salen esos $100,000? Del mismo maletín.
Tú los coges antes de la entrega. Aparte, ¿quién se va a poner a contar los fajos de dinero a mitad de la noche en un puente? ¿Y quién se supone que va a interceptar al que recibe? Mi gente de confianza conmigo. ¿Tu gente de confianza? ¿Quién? ¿Ella? Mira, Sebastián, eso a ti no te tiene que interesar. ¿Aceptas el trato sí o no? Está bien. Perfecto. Tenemos un trato. Pero con una condición. Después de esa noche, no me vuelvas a buscar. No existo. Hecho. Hecho. ¿Aceptó? Sí aceptó. Bien. Ahora escúchame muy bien. Cuando salga de la mansión, lo seguimos. Antes de que llegue al puente, lo paramos. ¿Y los 100,000? ¿Cuáles 100,000? Todo fue un cuento para que confiara. Le quitamos el maletín, el millón, todo. Evaluna, El tipo que hace el trabajo sucio se desaparece una noche con un maletín ajeno. Nadie lo busca. La policía ni se molesta. Si abre la boca, el coyote lo mata antes de que llegue a la esquina. ¿y la muchacha? Tú sabes perfectamente que no la van a soltar del lugar donde la tengan sin el rescate. Ese ya no es nuestro problema. Nosotros tomamos el $1,000,000 y nos vamos esta misma noche. Sin testigos ni huellas. Eso sería otro tema aparte. Es lo mismo, solo que más limpio. ¿Estás dentro o no? Estoy dentro, Evaluna. Bien. Vamos, yo conduzco. De eso depende la vida de mi hija. Si no la traes, no vuelvas. La voy a traer. Mírame. Si me fallas, te busco hasta debajo de las piedras. Y no va a ser para conversar. Suerte, Sebastián. Don Juan Ignacio, necesito una moto. Si me voy en carro, me pueden alcanzar. Si voy en una moto, me puedo meter por cualquier lado. Sara, trae las llaves de la moto que está en el garaje. Sebastián, mis hijas son lo más valioso que tengo. Así que por favor, no me decepciones. Ten cuidado. Gracias. Confíen en mí. Esta noche te saco de aquí.
tus mentiras. ¿Qué es eso? $1,000,000. Tu padre consiguió 800,000 y tu novio consiguió 200,000. ¿Luis Fernando dio 200,000? Exacto. La pregunta es, ¿de dónde sacó $200,000 de un día para otro? No lo sé. ¿Sí ves? Es que es imposible que un tipo que gane un sueldo básico pueda completar $200,000 de un día para otro. No sabes de dónde lo sacó, ¿verdad? Él no lo va a decir. No te lo explicaría. Tiene que pasar por el puente. Esa es la única ruta. Nos adelantamos al puente. Esperamos antes de que entre. Vemos que llega con el maletín y lo paramos. Tranquilo. Todavía no. ¿Y si no llega al puente? Tiene $1,000,000 en sus manos. Tiene que entregarlo. Y para entregarlo, tiene que pasar por el camino del puente. Ahí lo agarramos. No lo sé, Baluna. Ese tipo es muy impredecible. Y nosotros estamos armados. Le puse una trampa a Luis Fernando. ¿Qué trampa? Le dije que aceptaba robar $100,000. Y él aceptó. ¿Y eso qué prueba? Prueba que tu novio quiere el dinero, no a ti. Eso lo dices tú. Un hombre que te quiere no le paga al secuestrador para que le robe el dinero al padre de su novia. Piénsalo. Ya no sé qué pensar. Tú me mientes. Él me miente. Todos me mienten. Yo ya no te estoy mintiendo. La máscara ya no está. Papá, ¿Qué? necesito decirte algo. Algo que debí decirte hace muchos años. Cuando tú corriste a Sebastián de esta casa, yo inventé que él era un mal hombre. Y María Isabel me odió por eso. Hiciste bien. Ese muchacho no le convenía. No, papá. No hice bien. Sebastián no es malo. Y tú lo juzgaste porque simplemente era pobre. Y ahora resulta que él es el único que está arriesgando su vida para traer a tu hija aquí. No me vengas con eso ahora. Claro que te vengo con eso, papá. Mira, si a Sebastián le pasa algo esta noche, va a ser la segunda vez que lo vamos a destruir. Y mi hermana no me lo va a perdonar nunca. Sara, por favor, no te metas. Ya me metí, papá. De hecho, debí haberme metido hace muchos años, diciendo la verdad, pero no lo hice. Si algo sale mal esta noche, no quiero escucharte. Mira, papá, si algo sale mal esta noche, es porque tú nunca escuchas a nadie. ¡Por eso! ¿Qué pasará si no llegas al puente? El tipo que me contrató vendrá a buscarme. ¿Y tu mamá?
De seguro también la van a ir a buscar. ¿Y el dinero? Se lo voy a devolver a tu padre. Cada centavo. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Yo de seguro terminaré en la cárcel. O peor. ¿Y aún así no piensas ir? No. ¿Por qué no? Porque cuando escuché que me amabas, entendí que no hay dinero que valga más que eso. No voy a cumplir con el trato. María Isabel, no me importa si voy a la cárcel. No me importa si mi mamá me odia. No me importa si tu papá me mata. Sebastián. María Isabel, quiero que salgas de aquí. Quiero que seas feliz. Quiero que hagas tu vida. Pero quiero que entiendas una cosa primero. Te amo. Y nunca dejé de hacerlo. Ni cuando me corrieron de tu casa, ni cuando me fui del país, ni cuando acepté este maldito trabajo. Todo lo hice mal. Todo. Menos una cosa. ¿Qué cosa? Amarte. Amarte tanto como lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Lo pensé bien. ¿En qué pensaste, Baluna? El maletín no es suficiente. Sebastián es testigo. Te conoce. Sabe que le ofreciste dinero. Si lo agarran, él habla. Y la muchacha, cuando la suelten de donde la tienen, va a hablar. Va a contar todo. Y van a hacer una investigación. Así que el primer nombre que salga será el tuyo. Baluna, mira, una cosa es el dinero y otra cosa... ¿Otra qué? ¿Empezamos con sentimentalismos? Se te olvida que tú la drogaste. Tú la vendiste. ¿Ahora qué? ¿Te dio cargo de conciencia? Interceptamos a Sebastián antes de que llegue al puente. Le quitamos el maletín. Y nos encargamos de que nunca abra la boca. Baluna, ¿y si alguien nos ve? En una carretera, a medianoche, eres pendejo. Nadie nos va a ver. Nos vamos. Ahora. ¿Qué? Ya anocheció. Y si no salimos de aquí en los próximos 10 minutos, te aseguro que van a venir por nosotros. Si no, van a tocar esa puerta. ¿Pero a dónde vamos a ir? A un lugar seguro. Desde ahí nos movemos. ¿Qué lugar? Mi casa. Con mi mamá. ¿Doña Mercedes? ¿Ella sabe lo que hiciste? No, claro que no lo sabe. Cuando se entere de todo esto me va a matar. Pero no tenemos otro lugar. Vamos. Vamos.
ten. ¿Y el tuyo? No hay otro. Póntelo. ¿Estás seguro de que no nos siguen? No. No estoy seguro. Me dijiste que me ibas a demostrar lo de Luis Fernando. Y lo voy a hacer. ¿Con qué? ¿Con tu palabra? Porque tu palabra no es que valga mucho que digamos. Con hechos. Mira, estoy seguro que Luis Fernando fue quien contrató al coyote para que yo te secuestrara. Luis Fernando fue quien te dio el vino. Él fue el que te drogó. Tú mismo me lo dijiste. Eso no demuestra nada. ¿Ah, no? ¿Y los 200,000 que sacó de la noche a la mañana como si nada? ¿De dónde crees que sacó ese dinero? ¿Ah? De la misma bolsa que él preparó para quedarse con todo. ¿Es que no entiendes? ¡Vámonos! Espera, aún no he terminado. Vámonos ahora, no hay tiempo. Si nos ven aquí nos matan. ¡Vamos! Ten, sostén esto. Faltan 40 minutos. Tiene que pasar por aquí. Esta es la única ruta. ¿Llamaste al coyote? Hace rato. Su gente ya lo está esperando en el puente. Sebastián tiene que pasar por este camino, con el maletín. Así que lo vamos a parar aquí. Le quitamos el maletín antes de que llegue al puente. Eva Luna, hay algo que no te dije. Cuando le ofrecí los $100,000, aceptó rápido. Demasiado rápido. ¿Y? ¿No lo entiendes? Cuando alguien necesita dinero, negocia. Pide más. Él simplemente dijo, está bien, y se fue. ¿Crees que nos puso una trampa? No lo sé. Pero hay algo aquí que no me cuadra. Tranquilo. No importa. Peor para él. Nosotros tenemos el arma. Papá, ten. Te hice un té para los nervios. Llevas horas así. Acabo de entregarle $1 millón a un pandillero. ¿Y tú quieres que me tome un té para los nervios? Sebastián no es un pandillero, papá. Eso dices ahora, pero antes decías todo lo contrario. ¿O acaso crees que se me olvidó cuando venías llorando a decirme que Sebastián andaba en malos pasos, que andaba con una gente rara, que era un peligro para mi hija? ¿Te acuerdas? Papá, tengo que decirte algo. ¿Ahora? Es que yo... Hola, Sebastián. Sebastián. Nadie. ¿Qué me ibas a decir? No, nada, papá. Que todo va a salir bien. No, llévatelo, no lo quiero. ¿Ya lo están esperando en el puente? Están listos, esperando a que tu suegro mande la plata. Está en camino. Bien. ¿Ustedes ya tienen a la muchacha lista?
Cuando llegue el dinero, suelta a la muchacha. Tu operador, ¿tiene listo todo? Eso es cosa mía. Tú preocúpate de que la plata llegue completa. Ok. ¿Qué dijo? Ya lo están esperando en el puente. Bien. Entonces tienen que esperar mucho más tiempo, porque el maletín aún no llega al puente. Santísima bendita. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? Mamá, necesito que me escuches. A ver. Esa es la hija de Juan Ignacio. Señora Mercedes, buenas noches. Trajiste a la hija del hombre que nos quitó todo a mi casa. Mamá, ella no tiene la culpa. Ay, ¿qué es ese maletín? ¿Qué tienes ahí? Mamá, siéntate, por favor. No me voy a sentar. Quiero que me expliques qué está pasando aquí. La secuestré, mamá. Ay, no puede ser. Dime que eso no es verdad, por Dios. Sí, es verdad, mamá. Me pagaron para secuestrarla y lo hice. No. Este era el trabajo limpio que tenías que hacer. Para eso me pediste mi bendición. Te crié sola, me sacrifiqué por ti. Y así me pagas, hijo. Ay, no, Dios. Mamá, la persona que la mandó a secuestrar es su prometido Luis Fernando. Eso no cambia en nada. Tú la tuviste encerrada como si fuera un animal. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Porque no pienso entregarla, mamá. Pero esa gente que me contrató es muy mala, mamá. No nos podemos quedar aquí. Ellos saben perfectamente dónde vivimos, mamá. Tenemos que irnos. Virgen Santísima. Mamá. Tenemos que irnos de esta casa. Los tres. Ahora. ¿Pero a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Esta es mi casa, es lo único que me queda. ¿Dónde? ¡Mamá! ¿Es que no entiendes? Si te quedas aquí, te van a matar. Esa gente no juega. ¿Así? ¿Y por qué no pensaste eso antes de meterte en todo esto? ¿Ya vas para el puente? No voy a ir. Repite eso. Que no voy a ir. No voy a llevar a la muchacha. Se acabó. Escúchame bien, pendejo. Hay gente esperando en ese puente. Si tú me sales con que no llevas la mercancía... No es mercancía. Es una persona. Me vale lo que sea. Tengo un trato y tú eres el que entrega. Si no llegas, te busco. ¿Y sabes dónde empiezo a buscar? En la casita de tu mamá. No metas a mi mamá en esto. Tú la metiste cuando firmaste. Tienes 30 minutos. Si no llegas al puente con la muchacha, lo que le pase a tu familia va a ser culpa tuya. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Que nos vamos ahora. No hay tiempo. ¿Y la ropa? No importa, mamá, vamos. Tengo que ver la ropa. Mamá, vamos, sigue. De mi casa. Pasa, mamá.
¿Y ahora qué? Mamá, necesito que te quedes aquí, con este maletín, y que no le abras a nadie. ¿Pero a dónde vas? A terminar con esto de una sola vez. Sebastián, hijo, por favor. Esa gente no juega. Si ellos te encuentran... Por eso mismo, mamá. Necesito que te quedes aquí. No le abras a nadie. No contestes el teléfono. No hagas nada. ¿Y este maletín? No lo toques. No lo abras. Si yo no regreso en 2 horas, escóndelo debajo de la cama y vete donde la vecina. 2 horas. ¿Pero a dónde vas, Sebastián? Haz lo correcto, mamá. Haz lo correcto. Por una vez en mucho tiempo. Hijo, por favor, si algo te pasa, yo me muero, ¿oíste? ¡Me muero! Mamá, tranquila. No me va a pasar nada, te lo prometo. Tranquila, mamá. Por favor, ¿sí? Confía en mí. Hijo, toma. Esto es lo único que tengo, ¿sí? Anda, llévalo. Gracias, mamá. Vamos, María Isabel. ¿A dónde? A ponerle una trampa a tu prometido. Vámonos. Espera un momento. Luis Fernando, soy Sebastián. Las cosas se complicaron. Voy a entregar el 1.000.000 en el mirador de la carretera vieja. Ahí me citaron. La gente del Coyote quieren el dinero ahí en media hora. ¿Con quién más voy a ir? ¿Qué estás haciendo? Va al mirador de la carretera. Con el $1.000.000 y completamente solo. ¿Solo? Con $1.000.000. Al mirador. ¿Vamos? Claro que vamos. Tenemos que llegar primero. Le quitamos el maletín y se acabó. ¿Y Sebastián? ¿Tú qué crees? Vamos. Papá, tengo que contarte algo. Y lo que te voy a decir no tiene perdón. ¿Qué más puede pasar esta noche? Dime. Sebastián nunca estuvo en pandillas. Yo lo inventé porque alguien me lo pidió. ¿Qué estás diciendo? Que todo lo que te dije de Sebastián es mentira, papá. ¿Y quién te pidió que hicieras eso? Luis Fernando me lo pidió. ¿Luis Fernando? Él, antes de que saliera con mi hermana, me buscaba a mí. No. Me dijo que si yo sacaba de su camino a Sebastián... Basta, Sara. Basta. Él iba a volver conmigo, papá. Yo lo eché de mi casa. Lo traté como un criminal. Le prohibí ver a mi hija. Papá. Le arruiné el futuro a un inocente. Por tu culpa. También por mi culpa. Por haberte creído. Por favor, papá, perdóname, sí, perdóname. Sara, vete, por favor. Perdóname, por favor. Vete de aquí. No quiero verte. Vete.
¿Aquí los vamos a esperar? Sí, aquí mismo. Tengo mucho miedo, Sebastián. Tranquila. Todo va a salir bien. Confía en mí. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Tú de verdad estabas en pandillas? María Isabel, yo nunca estuve en pandillas. Eso lo inventó tu hermana Sara para separarnos. ¿Sara? No, no te creo. Mira, María Isabel, yo me voy a encargar de demostrarte que todo era mentira. Sebastián, yo nunca te he olvidado. Yo tampoco te olvidé, María Isabel. Ahí vienen. Escóndete, María Isabel. Sebastián, ¿dónde está el maletín? Ya lo entregué. El coyote cambió el punto de encuentro. Todo fue tan rápido, no me dio tiempo de avisarle a nadie. ¿Qué hiciste aquí? María Isabel, mi amor, ¿qué haces aquí? Luis Fernando, dime una cosa. ¿Qué haces en este lugar a las 2 de la mañana con esta mujer? María Isabel, mira, entiendo que estés en shock, pero soy la abogada que contrató a Luis Fernando para el caso de tu secuestro. ¿Abogada? Sí, abogada. Hace días eras diseñadora. Soy las dos cosas. ¿Hay algún problema? Muy bien. Entonces, dime una cosa más. ¿También eres novia de Luis Fernando? No sé de lo que estás hablando. ¡Que te revuelcas con mi prometido! A ver, María Isabel, cálmate, por favor, ¿sí? ¡Tú cállate, Luis Fernando! ¡Cállate! Sebastián, ¿dónde está el $1.000.000? Ya lo entregué. ¿Cómo que ya entregaste el dinero? En ese maletín había $1.000.000 y tú y yo teníamos un plan. Yo te llamé, Luis Fernando, pero no me contestaste. ¡Eso es mentira! A ver, ya basta. Acaban de liberarme de un secuestro. Pasé días encerrada y a ti lo único que te importa es el dinero. No, mi amor, mira, no es eso, sí. Yo entiendo la situación, ahora estás en shock. Mira, calmémonos y hablemos esto en la casa, ¿sí? Por favor. Vámonos de acá. ¡Eres un descarado! Por favor, ya te dije que en la casa lo arreglamos. Lárgate. ¡Lárgate con tu abogada! O bueno, con la diseñadora esa. Sebastián, llévame con mi papá, por favor. Claro que sí. Tranquila, ahora mismo te llevo, sí. Vamos. ¿Y ahora qué? El plan se salió de control. El dinero se fue. La muchacha está libre. Y Sebastián nos vio la cara. Eva Luna, ¿y ahora qué nos queda? Para. Estaciónate. Llama al coyote y pregúntale si recibió el dinero. Más les vale que las cosas estén bajo control. ¿Ya retiraron el dinero? ¿Cuál dinero? El dinero que enviamos para el rescate. ¿De qué me estás hablando? El $1.000.000 que iba en el maletín. Mi operador me llamó hace horas. Dijo que se salía del trato, que no iba a entregar a la muchacha. Eso es imposible. A mí me dijo que ya lo había retirado. ¿Cómo que se salió? El tipo que mandamos con el maletín nos dijo que ya hizo el intercambio. ¿Les dijo eso?
operador me dijo a mí que no iba, que se largaba. Nos mintió. A ustedes les dijo que no iba. A nosotros nos dijo que sí fue. O sea que ese imbécil tiene el dinero, tiene la muchacha y ahora está escondido. ¿Y usted no lo controló? ¿No se supone que era su hombre? Y ustedes mandaron a un imbécil con $1 millón sin vigilancia. A mí no me vengan a echar sus muertos. Bueno, ya basta. ¿Cómo se llama el operador? El que tenía la muchacha. Sebastián. Me lo recomendaron por ser bueno para este tipo de trabajos. ¿Sebastián? Ese fue el muchacho al que yo contraté para tener a la chica encerrada. No, esto no puede ser. Nosotros le entregamos el dinero con nuestras propias manos a ese imbécil. ¿Ustedes le dieron el maletín al mismo tipo al que yo puse a cuidar a la muchacha? María Isabel. Papá. ¿Estás viva, mi niña? ¿Estás viva? Gracias, hijo. Señor, hay muchas cosas que usted tiene que saber. Después, Sebastián. Ahorita lo único que me importa es que mi hija está aquí. Usted contrató a un Sebastián para el secuestro. Juan Ignacio le dio el maletín a un Sebastián para la entrega. Es la misma persona. No puede ser la misma persona, es mucha coincidencia. Descríbanlo. Joven, 25 años. Vive con su madre. La mamá tiene una deuda de $50,000. Por eso aceptó el trabajo. La madre no puede ser. ¿La deuda de la casa? ¿Acaso su madre no se llama Mercedes? Mercedes Cordero. ¿Saben de quién hablo? Es ese hijo de puta. Es el ex de María Isabel. Ya mandé gente a la casa de la vieja. Si no aparece con mi plata, la mamá paga. Todavía hay una solución. El tipo se quedó con la plata. Él quiere el botín. ¿Y si le caemos a solas? Y le decimos que lo sabemos todo. ¿Y si ya fue donde el viejo? Sí, ya fue. Ya habló. Dime, ¿te maltrataron? ¿Te hicieron algo? No, papá, estoy bien. ¿Y Luis Fernando, dónde está? Estuvo con nosotros hace 1 hora, en un mirador, con una mujer. Él dijo que ella era su abogada. Va a aparecer, señor. Se lo garantizo. Porque lo único que le importa a Luis Fernando no está aquí en esta sala. ¿Qué quieres decir? Que cuando Luis Fernando entre por esta puerta, no va a preguntar por su hija. Tiene que fijarse bien. Papá. Gracias. Gracias.
Suegro. Qué bueno que María Isabel ya está sana y salva en casa. ¿Se puede saber por qué todos me ven así? Ah. Debe ser que María Isabel ya le contó todo, ¿no? Pero supongo que también le dijo que fue este tipo quien la tuvo encerrada durante 3 días después de secuestrarla. Luis Fernando, ¿y tú cómo sabes eso? Porque hice mis propias averiguaciones con mi abogado. ¿Tu abogada? ¿O tu amante? ¿Qué dijo mi hija? Mire, suegro, María Isabel está en shock. Es por eso que está un poco confundida. No, papá. No estoy confundida. Luis Fernando me engañó. Eso es mentira, ¿sí? Yo sé toda la verdad porque el coyote me llamó a mí y me dijo que Sebastián fue quien la secuestró. Ah, sí, el coyote. O sea, que tú conoces al coyote. Sí, señor Juan Ignacio. Es verdad lo que dice Luis Fernando. Yo fui quien secuestró a María Isabel. Pero el actor intelectual de esto es Luis Fernando. Él planificó todo. Luis Fernando, mírame a los ojos. Tú mandaste secuestrar a mi hija. ¡Contesta! Señor. ¡Desgraciado! Señor, por favor, cálmese. Mire, yo se lo puedo... Te di mi hija. Te traté como un hijo. Señor, por favor. A ver, explícame cómo se vende a la mujer que te amaba. ¿Ah? Señor, por favor, espere, déjeme explicárselo. Mírame, Luis Fernando. ¡Mírame! Así que tú estabas detrás de todo esto. Mi amor, por favor, escúchame, ¿sí? Eso no es verdad, hijo. Yo te amo. Te lo juro por mi madre. ¿Te atrevas a mencionar a tu madre? Tú no amas a nadie. Solo amas el dinero. A mí me pusiste un precio. No, mi amor, no, nada de eso es verdad. Mira, yo hago lo que tú quieras. Sí, por favor, te lo suplico, no me dejes. Suéltame, eres un maldito. No te voy a soltar, ¡Suéltame! Mi amor, yo te amo. Ven acá. Suéltala. Más nunca pongas tus miserables manos encima de ella. ¿Me entiendes? María Isabel. Vete a pedirle matrimonio a tu abogada. Seguramente tu amante ya huyó dejándote solo, ¿verdad? ¿Eva Luna? Sí, ella. La policía ya tiene todos sus datos y están tras ella. Pero tú vas a caer primero. ¿Y tú? Sebastián, ahora te creo todo. Gracias por cuidarme. Gracias por protegerme. Ya llegó la policía. ¿Qué? Alto ahí. No me voy a ir preso. Las manos donde pueda verlas. Eso se los aseguro. María Isabel, mi amor, tú no me puedes hacer esto. Yo te amo. No, suéltame. Yo te amo. Te amo, desgraciada. Camina. ¡No, espere! Sebastián, escúchame. Ahora mismo voy a ir por tu madre. La voy a sacar de ese lugar y la voy a proteger. La gente del coyote no le tocará ni un solo cabello. Gracias. Mi amor, de verdad. Muchas gracias. No sabes lo importante que es mi madre para mí. Por
favor, protégela. Y después voy a ir por ti. Moveré cielo y tierra. Contrataré abogados, pagaré fianzas, lo que sea, pero te voy a sacar de ese lugar. ¿Me escuchaste? Te voy a sacar de ese lugar, aunque sea lo último que haga en mi vida. Y yo te voy a esperar. Te amo, María Isabel. Señorita, tenemos que irnos. Papá, tenemos que irnos. Tenemos que cumplir una promesa. Está bien, vamos.